A pesar del clima, a pesar del tiempo, aquí estamos, amén. Es una alegría que el Señor nos permita estar aquí, estamos seguros, llegamos con bien y Él es el que guarda nuestra entrada y Él guarda nuestra salida, amén. Así que le doy gracias a Dios también por darme la oportunidad de estar aquí para compartir el consejo de su palabra. Hermanos, en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes bajo el tema ¿a dónde nos lleva el amor de Dios? ¿Hacia dónde te lleva a ti el amor de Dios? Y voy a estar compartiendo en el libro de Malaquías. Quiero que ahí donde está usted sentado, hermanos, hagamos una pequeña oración y pongamos en las manos del Señor esta palabra. Que usted esté dispuesto a recibirla, hermanos, que no se cierre, que no se bloquee, que no diga esto no es para mí o esta palabra es muy fuerte. El profeta que habló aquí en este libro trae una palabra fuerte, pero es una palabra de consuelo también, una palabra que conforta, una palabra que anima, hermanos, que nos insta a que nuestra fe se afirme en Él. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche porque tú nos permites, Señor, una vez más estar aquí, Padre. Nos has permitido, Señor, juntos, Padre, alabar tu nombre. Gracias porque tu palabra dice, Señor, que aquí envías tu bendición y vida eterna. Y así lo creemos, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es poder, tu palabra es vida. Permite, Señor, que en este tiempo que hemos de meditar en tu palabra, Señor, esas promesas maravillosas se hagan vivas en nuestras vidas, Padre, y que tu palabra, Señor, haga lo que tú le envías a hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Toma control, Señor, de cada palabra que se diga. Toma, Señor, mi vida en tus manos está, Señor. Que sea solamente instrumento en tu mano y que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones para hacer la obra que tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga también a los que en algún momento nos han de mirar a través de las pantallas, que Dios ministre sus vidas y que puedan recibir también este mensaje como para ellos. Amén. Para que esa palabra traiga esa promesa, esa vida en sus almas. Entonces vamos a ver, hermanos, vamos a estar en Malaquías, en su capítulo 1. Así que el tema que yo le estaba mencionando, ¿cómo es? ¿Hacia dónde nos lleva el amor de Dios? Sabe que este profeta, la palabra Malaquías o el nombre Malaquías quiere decir mi mensajero. Se dice que este fue el nombre que se le puso al libro porque esto significa mi mensajero, pero que en realidad el profeta que Dios usó para traer este mensaje al pueblo, no es seguro cuál es el nombre de él. Así que, porque el significado es mi mensajero, pues este es el nombre que se le dejó y le llamamos el profeta Malaquías. Amén. Malaquías, hermanos, fue un profeta, así lo vamos a llamar, Malaquías el profeta, fue contemporáneo también de Nehemías. Nehemías, quizás en el tiempo en que Nehemías casi estaba terminando su ministerio, se levanta Malaquías y Dios usa a este profeta para traer un mensaje al pueblo. Se dice que el mensaje que Malaquías envió al pueblo de Judá, fue después el exilio. Recordemos que el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor y duraron allá su tiempo de cautiverio y después el pueblo regresó en 3 diferentes grupos, en 3 diferentes jornadas. El primero que fue dirigido a través de Zorobabel. Y se dice que desde el primer grupo que salió de Babilonia de regreso a Jerusalén, hasta el tiempo en que Dios levanta a este profeta, pasaron alrededor de 100 años casi. Recordemos, desde el tiempo en que el primer grupo sale, dirigido por Zorobabel, y llegan a Jerusalén, desde ese tiempo hasta cuando Dios levanta a este profeta para traer este mensaje,
habrán pasado cerca de, ¿cuántos años? 100 años. El Señor habla a el pueblo, mis hermanos. Ya habían venido los 3 grupos, recordemos, ya había llegado el primer grupo por Zorobabel, pasaron unos años, luego Dios levanta otro guía y ves Esdras y lo lleva al grupo, primero es Zorobabel y después es Esdras y después es Nehemías, el último que lleva el último grupo. Hermanos, el Señor empieza a hablar al pueblo y cuando vamos y vemos el mensaje que Dios habla al pueblo a través de Nehemías, vemos, hermanos, que es bien similar el mensaje que Dios le habla al pueblo a través de Nehemías. Y luego levanta a Malaquías, a este profeta, y trae un mensaje bien similar. Y antes de que nosotros vayamos a Malaquías, yo quiero llevarlos primero a que podamos ver el mensaje que Dios le manda al pueblo cuando Nehemías llegó a Jerusalén. Y dice que estaban todos los muros destruidos y quemados. Y recuerdan esa historia cuando Nehemías empieza a mover al pueblo y a motivarlo. Y dice que los muros de Jerusalén se levantaron rápido, hermanos, como líder, teniendo a Nehemías como líder. Y Nehemías habló fuerte al pueblo de Judá. Esas escenas cuando dicen que con una mano ellos construían y con la otra mano tenían ¿qué? Espada. Porque se querían levantar los enemigos para que la obra cesara. Hicieron todo lo posible, lo habido y por haber en aquel momento para que esa obra cesara. Pero Dios usó a este varón, hermanos, que no dejó que la obra cesara, sino que la obra se terminó aún más rápido de lo que quizás hasta en este tiempo podríamos pensar cómo se pueden levantar todas unos muros, unas murallas de toda la ciudad de Jerusalén. Y aquella coordinación fue tan buena, pero el profeta Nehemías también habló muy fuerte al pueblo, hermanos. Yo quiero que vayamos a Nehemías. Vamos a ver el último capítulo de Nehemías. Miren lo que dice aquí. Vamos a ver el capítulo 13 de Nehemías y vamos a leer del verso vamos a leer nada más del verso 6 para adelante. Dice, mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén porque en el año 30, rey de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y entonces empieza a explicar qué es lo que pasó y qué es lo que hizo. ¿Sí están conmigo? Capítulo 13. Vamos a pasar más adelante para avanzar, porque si no va a ser muy larga la lectura. Vamos a bajar más abajo, en los versículos más abajo. Dice, vamos a leer del verso 20. Y se quedaron fuera de Jerusalén unas 2 veces. Habla de las personas que estaban tratando de hacer negocio en el día sábado y no respetaban el día de reposo. Dice, se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían todas especies de mercancías. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Y si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto
Acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. A la mitad de sus y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, de cada mujer de la que ellos se juntaban, tenían hijos y hablaban esa lengua. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos. ¿Y qué más hizo? Oiga, así de fuerte y de serio tomaba Nehemías el celo por la obra de Dios. Y dice, y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis a sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y hasta ahí nomás le voy a dejar. Pero, hermanos, estas fueron una de las cosas que Nehemías limpió y puso en orden en la casa de Dios y en el pueblo, en medio del pueblo de Judá. Cuando vamos ahora a Malaquías, vamos a ir ahora a Malaquías. Y vamos a estar en el capítulo 1. Y dice ahí, profecía, sígueme hermanos, dice la profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. En la Biblia, yo no sé qué título tiene su Biblia de usted, pero en algunas Biblias tiene como título o subtema en esta porción, el amor de Dios a Israel. No sé qué tema tenga el de usted o qué subtema tiene, en donde va a iniciar el versículo 2. Pero en algunas Biblias ese es el subtema, el amor de Dios a Israel. Y empieza hablando así el profeta hacia el pueblo. Os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Hermano, la condición del pueblo de Judá en este tiempo, se dice que los sacerdotes, hermanos, estaban tan desviados. Para ellos ya esto, lo que ellos hacían y practicaban dentro del templo, dentro del servicio de Dios, era una religión hueca, era un compromiso, no era un amor por Dios, no era un conocer y entender lo que Dios quiere en su palabra y por lo tanto queremos obedecer a Dios y agradar a Dios, sino que lo que ellos ya hacían era una religión hueca. Cuando decimos nosotros religión, una religión hueca, es yo hago esto porque pues ya estoy acostumbrado, ya sé que tengo que ir los domingos a la iglesia y quizás si dejo de ir, Dios me va a castigar y esta es la rutina de todo el tiempo. En esto es en lo que habían caído los sacerdotes. Su declive, hermanos, cuando digo declive, cuando empezaron a quebrantar la ley de Dios y a fallarle a Dios, hermanos, un pecado acarrea otro pecado. Y cada vez el pueblo se iba alejando más de Dios, sobre todo ellos, porque ellos eran los que enseñaban al pueblo o los supuestos a enseñar al pueblo. Pero ellos empezaron a desviar y entonces el pueblo también se empezó a desviar. Más sin embargo, había también remanente en medio del pueblo. Para muchos de ellos que estaban padeciendo, porque más adelante encontramos en uno de los capítulos de este libro, cuando dice que ellos empezaron a tomar también mujeres extranjeras. Hermanos, ellos empezaron a despreciar las mujeres, sus esposas judías, para tomar mujeres extranjeras.
Y en la historia de las Escrituras nosotros encontramos que a Dios le desagradaba eso mucho. Encontramos en las Escrituras una historia muy fuerte que Dios trajo juicio sobre el pueblo a causa de ese pecado. Así que para Dios darle instrucciones a su pueblo de que esto era algo serio y que tenían que obedecer, cuando ellos quebraban esta ley, hermanos, venía juicio de parte de Dios. ¿Por qué es que quizás nos preguntamos, pero cuál era el gran problema? Si ellos se enamoraran de una mujer extranjera, ¿cuál era el gran problema? Y quizás en este tiempo, algunos quizás todavía se preguntarán, bueno, pero si yo me quiero casar con fulana, con Pancracia, con Casimira, con, no sé, con quien sea, ¿cuál es el problema? A mí me gusta, yo la quiero, yo la amo, ella me ama, pero el problema del que Dios quería librar al pueblo, hermanos, es que se apartaran de él, es que dejaran de amarle, es que perdieran el temor a Dios. Y ese es el gran problema, del que hasta en este tiempo todavía el creyente se sigue metiendo en estos líos. Y después, cuando está el problema, entonces es cuando decimos, Señor, ayúdame, miren lo que me metí. O cuando decimos, mira, la esposa que me diste, el esposo que me diste, sí, yo no te la di. Tú la agarraste, tú la escogiste, tú decidiste por él, por ella. Y después llevamos nosotros las consecuencias. Dios quería evitarle todo esto al pueblo de Judá. Desde la historia, desde el principio, Dios le decía que no se juntaran, no darás tus hijas que se casen con las naciones extranjeras, con el extranjero. Así que en el capítulo 1, hermanos, yo sé que el tiempo es bien corto y que no va a dar tiempo ir por todo esto que yo tengo aquí. Así que no sé hasta dónde podamos llegar porque solamente tengo 18 minutos, me dejaron. Y no creo que sea posible pasar por todo esto, pero vamos vamos a ir pasando hasta donde nos permita el tiempo, hermanos. No quisiera tampoco ir a la carrera y quedarnos también como a medias, tratando nada más de brincarme y saltarme y llegar más hasta el final. Pero yo quisiera que nosotros podamos adquirir lo más que podamos. Recuerdan que en otras ocasiones hemos escuchado que todo lo que se escribió en las escrituras se escribió con un propósito. ¿Con cuál propósito? Para que fuese ejemplo para nosotros. Todo lo que está escrito aquí, mis hermanos, es para que nos enseñe a nosotros. Así que de esta profecía que Dios le envía al pueblo a través de este profeta Malaquías, nosotros podemos adquirir, hermanos, la enseñanza que el Señor quiere que nosotros adquiramos, que nos edifique, que nos ayude a poder avanzar, a poder crecer, a poder ser fortalecidos. Hermanos, ya leímos a Nehemías, que es una similar profecía. En el libro de Malaquías encontramos 7 preguntas, hermanos, 7 preguntas que saltan, que el pueblo hace. ¿Y por qué es que decimos que el pueblo hacía estas preguntas? Porque Dios se las está contestando en esta profecía. Usando a este profeta, les contesta lo que ellos tienen en su corazón. Así que las preguntas que revelan sus corazones incrédulos, sus corazones desanimados y sus corazones pecaminosos son estas. ¿En qué nos amaste? La primera pregunta, que fue el verso que leímos. ¿En qué nos amaste? Porque el Señor les dice, yo os he amado. Y entonces ellos, la pregunta que salta de su corazón es, ¿en qué nos amaste? Es decir, mira la condición en que estamos viviendo. ¿Cómo es que podemos decir, Dios nos ama? Y a veces nosotros pasamos situaciones tan difíciles, hermanos, que nos preguntamos, ¿cómo es que Dios puede amarnos?
Mira el sufrimiento en que estamos. Mira la condición espiritual. Mira aquel que no se quiere componer. Mira que cuántos años en el pecado. Mira mi sufrimiento. Mira mi enfermedad. Mira mi diagnóstico. ¿Cómo es que Dios puede amarme? Ellos en esta condición, su condición de ellos, hermanos, era una condición pobre espiritualmente. Pobre. ¿Por qué? Por la forma en que los sacerdotes estaban guiando al pueblo. La segunda pregunta que salta aquí, dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Vamos a seguir leyendo, hermanos, en el capítulo 1. Dice, en el capítulo 1, dice entonces, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Entonces Dios les contesta, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y entonces empieza a decir que si Edom se levantara o se quisiera levantar, él todavía los va a destruir, no va a dejar que se levanten. Lo que está diciendo, mis hermanos, y a veces nos preguntamos cómo es que Dios pudo decir que aborrecía a Esaú y amaba a Jacob. Estaba leyendo y buscando esta explicación, cuál sería la explicación para esto. Y algunos de los comentaristas dicen que el significado en sí de estas palabras podría ser mejor el ser aceptado y rechazado. En otras palabras, Esaú, tanto Esaú como Jacob, hermanos, los dos como hombres, hermanos, no tenían nada que fuera mejor uno del otro. En este sentido, si nosotros lo aplicamos a nuestras vidas, hermanos, a veces nosotros nos consideramos mejores que el que no es creyente. Es decir, es que yo sí busco a Dios, pero aquel no, porque es un pecador, es un mundano, es un esto. Y ahí es donde está la diferencia. Dios nos ha elegido, hermanos, a nosotros, pero no nos ha elegido o nos ha escogido porque seamos mejores, ¿o sí? No nos ha escogido porque seamos mejores que los otros que aún no han recibido el evangelio o la verdad, sino que es Dios el que ha decidido por su gracia. Por eso es que cuando habla de Esaú y de Jacob, los dos pudieran haber sido despreciados. Pero entre el hombre que ya fue aceptado con el hombre que no es aceptado aún, los dos son iguales de pecadores. Pero Dios escogió a uno. No es que estaba odiando al otro, pero escogió a uno y el otro no fue el escogido. Se perdió de todas estas bendiciones. Ahora, si pensamos en Esaú, su decisión, el haber despreciado la primogenitura, tiene mucho que ver también, ¿verdad? El haber despreciado la primogenitura la hizo menos, no tiene valor para él, no importaba que si la tenía o no la tenía. Entonces eso tenía mucho que ver más. Sin embargo, si pensamos en estos dos hombres, hermanos, la elección se había hecho desde mucho antes que ellos nacieran. Si ustedes recuerdan, cuando está Raquel, que iba a tenerlos, y dice que fue y oró a Jehová, y Dios le dijo que tenía en su vientre 2 naciones y que el menor serviría al mayor. Así que la elección de Dios, hermanos, ya había sido hecha desde antes que ellos nacieran. ¿Sí entendemos eso? Entonces, cuando el Señor les habla aquí a este pueblo, hermano, les dice, ¿ustedes todavía no se han dado cuenta que han sido ustedes escogidos por mí? No es porque ustedes sean buenos, sino porque yo los he escogido a ustedes. Es mi elección.
es mi gracia, es mi amor, yo les he amado, pero ellos todavía no podían entender eso. Cuando el Señor les habla del juicio que vino para Esaú, es porque ya había sucedido. Las profecías que se habían hablado acerca de él, ya ellos las habían visto cumplirse. Por eso es que el Señor aquí les habla de esta forma. El Señor está contestando a estas preguntas que el pueblo tenía en su corazón, hermanos. Y cuando vamos más abajo, hermanos, leemos en el verso 8. Dice, vamos a leer del verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y ahora leemos el 8 y dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, esta palabra es muy fuerte, ¿o no? Le está hablando a los sacerdotes, hermanos. Y les está diciendo que si todavía ellos preguntan, ¿cómo es que ellos han menospreciado el nombre de Jehová? Y el Señor les empieza a contestar y a darles la explicación y la respuesta. Y les dice, el sacrificio que ustedes presentan, cuando ustedes presentan estos sacrificios, estos animales, eso no es malo cuando traen a mi altar los animales que están defectuosos. ¿Y por qué era un problema eso? ¿Por qué es que Dios se desagradaba de eso? Porque desde que Él les enseñó la ley y les dijo cómo iban a presentar los sacrificios, les dio todos estos detalles. Vamos a ir a Levítico, vamos a ver Levítico capítulo 22, hermanos. Porque de esa forma es que nosotros podemos entender. Y vamos a leer del 20 al 23. Y dice, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será como sin defecto, ciego, peniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofrecerás estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero un pago de voto no será acepto. Hermanos, Dios les había enseñado a su pueblo cómo tenían que ser los sacrificios, de qué forma tenía que ser el animal que iba a ser presentado. Y quizás nos pondríamos a pensar, bueno, pero nosotros ya no traemos sacrificios de animalitos a la casa de Dios. ¿Cuál es el sacrificio que tú y yo ahora traemos a la casa de Dios? Podríamos pensar nosotros cuáles son las ofrendas y los sacrificios que traemos a nuestro Dios ahora. ¿Cómo podríamos nosotros aplicarlo a nuestra vida? Cierto que aquí le estaba hablando a los sacerdotes, ¿verdad? Pero nosotros encontramos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que nosotros, Dios nos ha escogido como
como sacerdotes, hermanos, que ministramos en su casa. Así que tú y yo, hermanos, no tenemos excusa como para decir esto no aplica para mí, porque eso era nada más para los sacerdotes y los que estaban en aquel tiempo. Pero el traer ofrenda a nuestro Dios, que no sea defectuosa, todavía aplica para nosotros en este tiempo. ¿De qué forma, hermanos, nosotros podríamos estar menospreciando o estar trayendo ofrenda con estos defectos? ¿De qué forma? Quizás, ¿cómo podría eso aplicar para mí? Dice en Deuteronomio, esta otra parte, pero no vamos a ir, nos vamos a saltear a esta porción. Si adoramos a Dios ignorando o ignorantemente y sin comprender qué es lo que realmente nosotros estamos haciendo cuando adoramos a Dios, nosotros estamos llevando el sacrificio o los animalitos ciegos, ignorando de qué nosotros estamos haciendo cuando venimos a la casa del Señor. O cuando venimos como esa rutina de la que yo estaba mencionando hace un momento. Si yo voy y canto el canto porque me lo sé y porque todos estamos cantando eso. Pero cuando no traemos esa ofrenda, hermanos, de alabanza, ofrenda de gratitud, ofrenda de amor, ofrenda de obediencia, con nuestro entendimiento, sino nada más a la pura ignorancia, solo porque yo sé que estamos cantando ese canto. Es más, lo canto porque me gusta el ritmo, me gusta como dice, pero no lo estamos trayendo del corazón a nuestro Dios. Podríamos caer nosotros también en traer ofrenda que no agrade a Dios, que no sea acepta a Dios. Cuando nosotros, hermanos, hacemos esto descuidadamente, aburridos o con esa frialdad o con esa, ¿qué otra palabra podemos usar? Esa frialdad o ese desinterés, podría ser la palabra. Estamos nosotros también trayendo, hermanos, una ofrenda defectuosa a nuestro Dios. Si nosotros descansamos en la práctica corporal, pero no hacemos el trabajo a Dios de corazón, estamos también cayendo en lo mismo, hermanos, trayendo un animalito cojo o un animalito con defecto. Y si nosotros, hermanos, sufrimos pensamientos vanos y distracciones para alojarlos dentro de nosotros, traemos nosotros a los animalitos desgarrados, igual, con defectos. Es como traer una ofrenda que Dios dice que no podemos traer. Es decir, que es importante que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, cuando nosotros servimos, cuando nosotros alabamos, cuando nosotros hacemos cualquier cosa para el Señor, ¿cómo es que nosotros la debemos de hacer? Y lo encontramos en el Nuevo Testamento. Se nos explica que todo lo que hagamos para el Señor, ¿cómo lo debemos de hacer? Lo hagamos como para el Señor, no para los hombres, y lo hagamos con todo nuestro corazón. Esas son las ofrendas, hermanos, que el Señor se agrada de nosotros. ¿Cómo nosotros nos acercamos a Dios? Mire el verso 12 y el verso 14 del mismo capítulo 1. ¿Cómo dice? Nos regresamos nuevamente a Malaquías. Verso 12, verso 14, dice: y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová.
Hermanos, a veces sin querer nosotros caemos en esta condición. Cuando nosotros leemos esto, hermanos, a veces es increíble pensar que alguien pueda decir de las cosas de Dios y que se puede expresar de esta forma. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y empieza a describir cuál es la forma en que a veces nosotros nos acercamos a Dios. Cuál es la forma en que a veces nosotros servimos a Dios. Nos es pesado. Y llega a veces a ser un fastidio. Y el Señor, hermanos, conoce nuestros corazones. Y el Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Que nos arrepintamos de eso. Que ese tipo de ofrenda Él no la recibe. Que nos hace un llamado a ti y a mí a servirle como Él es digno de ser servido. Con amor, hermanos. Con entrega, con verdad. Quizás a veces cometemos errores porque vemos los errores de los demás. Como aquel lo hace así, pues yo ¿por qué lo voy a hacer mejor? O cualquier otra cosa, cualquier otra tontería nos puede desviar del cómo nosotros servimos al Señor, de cómo nosotros nos acercamos al Señor. Hermanos, sí, esto fue para este pueblo. ¿Sabe qué pasó después de esta profecía que el Señor trajo a través de este profeta? Dios cayó y no más le habló a su pueblo. ¿Sabe por cuánto tiempo? Por 400 años. Hermano, hoy el Señor nos está haciendo el llamado y hoy el Señor nos está hablando. Triste sería que el Señor calle para nosotros y quedemos en el silencio. Cuando Él ahora nos está diciendo, arrepiéntanse, volveos a mí y yo os volveré a vosotros. Eso es lo que dijo más adelante. Volveos a mí y yo os volveré a vosotros. Cualquiera que sea nuestra condición, si hay algo que nosotros sabemos que está mal, el Señor nos hace hoy el llamado, hermanos. A los que estamos aquí y a los que en algún momento nos escuchan, si sabes que hay algo que está en tu vida que está desagradando a Dios, el Señor dice, volveos a mí y yo os volveré a vosotros. Gloria a Dios. Hermanos, cuidemos que el servir a Dios, el amar a Dios, no llegue a ser esto que ellos decían en sus corazones. Qué fastidio es esto. Porque creo que el servir a Dios, el amar, muchas gracias, el amar a Dios, hermanos, es un deleite. Se convierte en deleite cuando tú empiezas a conocerlo y le amas. Sí, es a veces difícil y es pesado para el cuerpo, pero sigue siendo un deleite porque tú amas a Dios. Sin importar lo que esté a tu alrededor, sin importar quizás las faltas de los demás, pero tú sigues adelante, tú sigues fiel porque conoces a quién tú le estás sirviendo, porque conoces quién es el que te ha llamado. Amén. Dice el comentarista Spurgeon, dijo estas palabras, y se los voy a leer así como él lo escribió, está escrito. Ojalá que le diéramos a Dios lo mejor de nuestras vidas, las mejores horas de la mañana, las mejores habilidades de nuestras manos,
los mejores pensamientos de nuestras mentes, la flor misma de nuestro ser. Y sé que esto, hermanos, es a veces como que es bien difícil, ¿verdad? Darle siempre lo mejor a Dios de nuestras vidas. Es difícil porque vivimos en este cuerpo y porque hay cosas en el mundo, cosas que nos hacen falta, que son necesarias para la sobrevivencia, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que buscar para las necesidades, porque tenemos que enfrentar cada día las luchas con el mundo, con la carne, con nuestro propio yo. Pero lo que este hombre dice es muy cierto. Ojalá que pudiéramos nosotros darle a Dios lo mejor de todo de nosotros para Él. La Biblia dice, hermanos, y hemos leído muchas veces lo que dice Romanos 12, y yo quisiera que hoy lo leyéramos. De todos modos, no vamos a poder completar este mensaje por causa del tiempo, pero leamos en Romanos 12, hermanos, que lo hemos leído muchas veces, pero que también nos dice cuál es la forma en que nosotros debemos de presentarnos como ofrenda a Dios. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuál es ese sacrificio? Que nos presentemos delante de Él en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, esto solamente era el punto número 1, la primera cosa que Dios les dice al pueblo que no acepta de ellos y que les exhorta a que se arrepientan y se vuelvan a Él. Hay otras 2 cosas más en el libro que Dios les habla. Son solo 4 capítulos, hermanos. ¿Qué les parece si ustedes lo leen en casa y en la siguiente oportunidad podríamos hablar acerca de los otros capítulos? ¿Cuáles son estas 2 cosas más que Dios les exhorta al pueblo? La primera es cómo ellos estaban trayendo sacrificio a su casa, a su altar. ¿De qué forma ellos estaban sirviendo? Pero hay otras 2 más que están en los demás capítulos que yo quisiera que ustedes lo puedan leer y lo puedan ustedes encontrar. Y lo estaremos mirando en la siguiente oportunidad, ya que ahorita nuestro tiempo ya lo cruzamos. Ya estoy tomando más del tiempo que usualmente se nos da para compartir, pero como empezamos tarde no pudimos avanzar mucho. Hermanos, recuerden, sé que fue nada más el punto 1, pero creo que es bastante de lo que nosotros debemos de meditar. ¿Qué es lo que yo traigo al Señor? ¿Cuál es mi ofrenda que le traigo a Dios? Solo vengo por la costumbre, vengo porque me traen, vengo para que no digan que ya no vengo a la iglesia, vengo porque a fuerza tengo, por costumbre porque es domingo y tengo que venir a la iglesia. ¿Y cómo yo me presento delante del Señor? ¿Cómo yo sirvo delante del Señor? Y que no nosotros caigamos en este error de este pueblo de Judá en este tiempo, que llegaron al punto de decir, esto es un fastidio. Mis hermanos, está escrito ahí como ejemplo para nosotros, para exhortarnos, para que nosotros podamos apartarnos de estas cosas, ya que el Señor dice que eso no le agrada y que Él no acepta ninguna ofrenda como esa de parte de nosotros. Amén. Hermanos, nos vamos a poner de pie y vamos a seguir meditando en esta palabra. Acuérdense cuál es la homework, cuál es la tarea. Leer el libro
de Malaquías. Solamente son 4 capítulos y son bien cortitos, cortitos cada capítulo. Así que vamos a leerlos eso, hermanos, como nuestra lectura durante la semana para que podamos adquirir de parte de Dios el consejo de Él. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Señor, a pesar que esto fue muy corto, Señor, creemos que tu palabra, Señor, es enviada a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a que nos volvamos a ti, a que podamos, Señor, reconocer nuestros pecados. Eso, Señor, que te está desagradando, eso que está ahí en el corazón, eso que tú dices no me agrada de ti. Quiero que lo quites, quiero que lo saques, quiero que te vuelvas a mí, porque si te vuelves a mí, yo me volveré a ti. Señor, toma nuestras vidas, Padre, que podamos arrepentirnos, Señor, totalmente, con todo nuestro corazón, de tal forma que pueda haber, Señor, esa transformación tuya en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que tu palabra haga, Señor, lo que tú le envías a hacer en cada corazón, Padre. Gracias por tu palabra, te doy en el nombre de Jesús.